Bien, quería señalar primero el agradecimiento a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo y en especial a su encargado de negocios, Mauricio Rodríguez. La iniciativa, junto también con el resto de compañeros que configuran la Embajada, fundamentalmente Livia, Heidi, que han puesto el corazón y por otra parte también todo el empeño en que la actividad se pudiera realizar. Lo cual implica saludar la iniciativa de la Embajada. Es decir, que un centro cultural como el de la universidad, que se inauguró hace muy poco, dé cobijo hoy a una actividad que yo creo que configura parte no de la historia de Chile, ni siquiera de la historia de América Latina, sino de la historia mundial. La Unidad Popular en Chile no es solo parte, y de hecho lo es, de la historia de Chile. Pero lo mismo que señaló el presidente Allende en su intervención en Naciones Unidas, vengo de un país pequeño, pero queremos transformar y cambiar y expresar lo que significaba la experiencia chilena, y que si algunos lo pudieron ver en su momento, yo tenía poco más de 16 años, y después se televisó en Chile, donde los miembros de la Asamblea durante más de 2 minutos se levantaron y aplaudieron. Ha sido una de las veces que más se ha aplaudido a un presidente cuando fueron a una intervención en Naciones Unidas. Su discurso, además, si se me permite esta breve alusión, y para llamar la atención no solamente al personaje, sino al proceso, puso de relevancia un hecho que para muchos solamente empezó a ser conocido o desarrollado a partir de la década de los 80. El poder de las transnacionales en la pérdida de las decisiones políticas de los estados nacionales. Él llamó la atención justamente al cambio que se estaba produciendo entre el capital multinacional y el capital transnacional. Cómo el capital transnacional estaba, entre otras cosas, restando soberanía en los procesos de toma de decisiones a la hora del control económico, pero también del control político en el ámbito de la dependencia internacional. Por eso él llamaba, entre otras cosas, a la soberanía como un factor de identidad del proyecto de independencia, y también en el ámbito de lo que eran los países no alineados. Recuerden que estamos en época de Guerra Fría. Yo creo que muchas veces se olvida que todo el periodo de la Unidad Popular corresponde también a un periodo histórico que se abre en 1947 con la doctrina Truman fundamentalmente, y que llega, si uno quiere, hasta 1991. Es muy difícil entender el proceso chileno sin ese contexto. Es cierto que seguramente, si no hubiese estado la Guerra Fría, el futuro de la Unidad Popular hubiese sido otro, pero eso es ya política ficción, pensar en otras cosas. Tocó el momento que tocó, y además con el peor gobierno de Estados Unidos, es decir, un esquizofrénico y loco como Nixon y un asesino criminal como Kissinger. Recuerden ustedes que Kissinger fue, entre otras cosas, el articulador del proyecto de lo que fueron las acciones encubiertas del llamado Grupo de los 40, que se reunían fundamentalmente a articular todos los proyectos de desestabilización en América Latina. Hay un texto muy bonito de Gregorio Seltzer, un gran periodista argentino, que tenía la gran virtud de articular nombres, que decía cómo Kissinger desestabilizó Chile. Si evidentemente tampoco hubiese estado Nixon o Kissinger, es muy posible también que la dirección del proceso de la Unidad Popular hubiese sido otra. Pero bien, yo lo que quería era agradecer y señalar, entre otras cosas, que no es por chauvinismo hablar de la Unidad Popular, no es por chauvinismo hablar de la persona de Salvador Allende, sino que corresponde a esas vidas ejemplares. El problema es que están y vienen de América Latina. Seguramente si estuvieran en Europa tendrían más valoración. Eso tiene que ver también con la lógica imperialista, ¿no? Me sale la vena latinoamericana, no lo puedo evitar. Bien, yo quería bajo ese criterio saludar esta iniciativa, y efectivamente, para terminar con esta presentación, y ya me he comido 5 minutos, señalar que una de las cosas que cuando nos conocimos en este caso con el ahora encargado de negocios, con Mauricio, coincidíamos en que yo, sin saberlo, caí detenido con el padre de Mauricio en la Universidad Técnica del Estado, y posteriormente compartimos
el Estadio Chile. Ya yo seguí militándolas en otros centros de detención y el padre, por ser venezolano, salió. Lo cual evidentemente, fíjense que pequeño es el mundo, una cosa de ese tipo. Yo tenía en ese momento 18 años, o sea, todavía no había votado, pero llevaba ya, y fui, digamos, militante de las juventudes del Partido Socialista. Quienes conocen América Latina y Chile saben que es muy difícil abstraerse de la pobreza y de la desigualdad en el ámbito también no de lo que significa la vida cotidiana. Por lo tanto, se entra en la militancia, sea en la derecha o en la izquierda, rapidito, ¿no? Y sobre todo en esa época. Bien, yo quería empezar señalando algunas cosas. Si se me permiten, voy a empezar por el final. Bueno, por dos finales. Uno, con el día 11 de septiembre, y voy a citar una anécdota del libro de quien lo ha escrito, que está en este caso a mi izquierda, que está muy bien a mi izquierda, que es Jesús Manuel Martínez, que es una biografía de Salvador Allende. A mi juicio, siempre a mi juicio, la mejor que se ha escrito y no se podrá escribir otra. Es del año 2009, premio Jovellanos. Voy a citar lo que pasó el día 11 por la mañana. Dice: en la mañana del día 11, Salvador Allende se superó a sí mismo. En este punto, como en otros, hablando con uno de los militares traidores por la mañana, el general Baeza llamaba para intimar la rendición del presidente, y Puxio, en este caso, su secretario particular, le pasó el teléfono. Le preguntó Allende al general: ¿cómo estaba su señora? Y el general contestó que su señora estaba bien y que le agradecía su preocupación. Después Allende le inquirió cómo estaba su corazón, porque había sufrido un infarto hacía poco tiempo. Le aconsejó a Allende que se cuidase mucho y que evitase cualquier inquietud para no subir la tensión. De alguna manera, el general reunió ánimos para transmitir el mensaje del jefe de los golpistas, Pinochet. Lo que no se sabe es si los tuvo para trasladarle la respuesta de Allende: dígale que no sea maricón y que venga a buscarme personalmente. Esto identifica básicamente, ¿no?, el concepto de lo que era Allende en la persona y en el hecho político. O sea, una persona en la cual era capaz, aún a su peor enemigo y en ese momento, de pensar y de articular con la idea, entre otras cosas, de plantear lo que había que hacer. Hay otra anécdota también que seguramente la contará en su día Joan Garcés, ¿no?, que está en el libro que se va a publicar. Después de esto yo quiero pasar sí al final, para luego explicar. Este párrafo es de Fontaine Talavera, director durante mucho tiempo de El Mercurio en su parte editorial. Es un texto escrito en 1992, en un texto que se llama El fin del tercermundismo, la era del neoliberalismo en América Latina, con prólogo de Vargas Llosa y epílogo de Octavio Paz. Así se refiere Talavera al caso chileno. Dice: ocurre, además, que el liberalismo se ha puesto francamente de moda, y su apoyo no es gratis. Ocurre que el capitalismo incubado bajo el régimen militar ha echado raíces en la sociedad chilena, y en particular en los círculos empresariales. No es fácil arrancarlo. La figura de Felipe González en España y de Salinas de Gortari en México transmiten el mismo mensaje. Los caminos del liberalismo real suelen ser más laberínticos e inesperados que los del liberalismo de textos. La historia siempre es heterodoxa. El hecho es que la legitimación democrática del capitalismo en Chile requiere que, por una parte, sus antiguos adversarios, es decir, aquellos que lo combatieron durante 17 años, le concedan su neil obstat democrático, o sea, su placer democrático. Y por otra parte, los que estuvieron 17 años en el poder, los empresarios y la derecha, bueno, eso lo digo yo, los empresarios, realmente confíen en ellos. Esto es muy posible si ocurre, subrayado por el autor, el pecado original de la transformación capitalista chilena habrá quedado políticamente redimido. Bien, alguien, si fueron ayer, escucharon la frase
del que fuera ministro de Asuntos Exteriores de la presidenta socialista, ¿no?, Michelle Bachelet. En su momento también presidente de la Democracia Cristiana, Alejandro Fossa. El artículo de Fontaine es del 92, esta frase es del 2000, cuando ya Pinochet estaba detenido, culpable, o sea, no cabían esos, si ustedes quieren, lapsus de memoria histórica de uy, no mató a nadie, uy, no sabía lo que pasaba, ¡oh, qué espanto! Hubo violación de derechos humanos. El mundo ya había condenado en términos de Londres a Pinochet. Miren lo que dice quien fuera ministro de Exteriores del gobierno chileno, el profesor Raúl Morodo también lo sabe. En Chile es el cargo de vicepresidente. Cuando el presidente se va, ejerce como presidente. Esto dijo el vicepresidente de Chile. Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Descentralizar, desregular. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile. Y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado, señala Huxley, siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, concluye, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Bien, lo puedo leer 10 veces más alto, pero no mejor. ¿Esto qué significa? Que lo que planteaba la derecha chilena en 1992, a 3 años de la transición que se había producido tras el referéndum de 1988 y la configuración de la concertación, había redimido el pecado original del capitalismo chileno. No solamente el punto final, que voy a citar nuevamente a Huxley, pero ya de memoria, porque es pequeñito. Dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir contando muertos? Hay que pasar página. Bien, eso implicaba, podría citar a muchos del Partido Socialista, entre ellos Camilo Escalón. O sea, algún socialista chileno sabe quién era Camilo Escalón, secretario general y presidente del Partido Socialista. Por lo tanto, los hubo de todos los tintes y de todos los lados que llamaron al punto final en el gobierno de Patricio Elwin. Por tanto, se había producido, tanto es así que los empresarios chilenos decretaron que Ricardo Lagos era el mejor presidente que había tenido Chile en su tiempo. Los empresarios chilenos. Bien. Me he comido ya 15 minutos y no he empezado ni a hablar. Voy a hacerlo rápido, cuando me falten 3 o 4 meses. Yo quisiera señalar que cuando gana la Unidad Popular, antes, el golpe de Estado, en cierta medida, había sido construido ya a partir de los 60. El criterio de destrucción de la sociedad chilena. La derecha chilena se caracterizaba fundamentalmente por 2 elementos. Negociar por arriba, era aristocrática y oligárquica, y no creer en las masas en términos de la movilización política, cosa que va a cambiar a partir de 1969-70, sobre todo con los gremialistas, con Jaime Guzmán. Por tanto, en el año 66, en medio de la reforma agraria de la democracia cristiana, partido fundamentalmente católico, articulado a la visión de la falange española, a través fundamentalmente de Pomán, fíjense ustedes, y Primo de Rivera, entre otros, cuya primera historia se llamaba Falange Chilena, ¿no?, cuya además uniforme era la camisa azul y había un vínculo con esa dinámica. En el 55 cambia el nombre a la democracia cristiana. El gobierno de la democracia cristiana, es cierto, y eso se apunta, empezó a hacer reformas. La chilenización del cobre, por una parte, la reforma agraria. Y la reforma agraria asustó fundamentalmente a la oligarquía terrateniente. Aquella oligarquía
que en el fondo no solamente controlaba el país, sino que había llegado a un acuerdo, ¿no?, de ten con ten hasta dónde podían llegar los cambios. La reforma agraria de Frey significó la sindicalización en el campo, significó transformación y movilización política que tenía que ver con esa famosa revolución en libertad en contra, entre otras cosas, o como enfrentamiento a lo que había sido la revolución cubana. Por tanto, a partir de ahí, la derecha chilena va a tomar otro rumbo. Primero, el viejo partido conservador, el viejo partido liberal y Acción Nacional se van a refundar en un nuevo partido, el Partido Nacional, en 1966, cuyo presidente será Onofre Carta, posteriormente ministro del Interior de Pinochet, y Bulnes, también senador, va a poner algunos nombres si hay chilenos para recordar. El criterio era fundamentalmente la crítica al Estado benefactor, la crítica, entre otras cosas, a que el comunismo había entrado en Chile de una manera absoluta y que por tanto las ideologías disolventes de la familia, las ideologías disolventes del Estado en el ámbito geopolítico tenían que obligar, entre otras cosas, a refrenar el cambio y hacer un Chile nuevo. Eso significó, primero, articularse a una lógica de masas en un partido completamente distinto, en que se declaraba contrario a las políticas tradicionales y se enfrentaba a la necesidad de romper, básicamente, la dinámica de la acción que estaba en Frey, en la democracia cristiana, pero sobre todo preveyendo el triunfo de la posible unidad popular en el 70. Bien, por otro lado, se le enfrentó otro elemento. Había una derecha que criticaba y era nueva y era joven, que nacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, los llamados gremialistas, que eran supuestamente y se definían apolíticos, apartidistas y generadores fundamentalmente de una acción distinta, donde rechazaban toda la acción política y se ubicaban fundamentalmente en el control del Estado corporativo. Su líder, Jaime Guzmán, articulador en 1980 de la Constitución chilena. Ellos lo que hacían era renegar de la democracia representativa. Ellos planteaban una democracia autoritaria y protegida, dos conceptos que estarán puestos en la Constitución de 1980. Chile se define como una democracia autoritaria y protegida. Por tanto, esos dos elementos constituyeron la nueva derecha chilena y movilizaron. Y esa movilización de la nueva derecha chilena coincidió también con un factor nuevo, la aparición en Chile del fascismo, que hasta ese momento era marginal y tenía poco espacio, con Patria y Libertad, González Grez, abogado después de Pinochet López. Fíjense ustedes cómo estas cosas no van concluyendo. Y ahí tenemos esa derecha. Esa derecha hizo, por tanto, cuando gana la Unidad Popular el 4 de septiembre del 70, tenía ya predispuesto que eso no podía seguir. Le daba igual Frey que Allende, pero con un elemento. Frey era, y eso lo unía, totalmente anticomunista. Ahí es donde entra su lógica de evitar a partir del 4 de septiembre del 70 hasta el 4 de noviembre del 70 que Allende tomara posesión. Ahí están los documentos de la ITT y los elementos que señalan cómo la Embajada de Estados Unidos y cómo Nixon y Kissinger plantearon dos cosas: hacer temblar la economía chilena hasta sus cimientos, diría Nixon, y Kissinger apostillaría: nosotros no podemos permitir que por la responsabilidad de un pueblo Chile se convierta en comunista. Con esas palabras iniciaron todos los elementos para evitar primero que Allende asumiera el 4 de noviembre del 70. El criterio fue un golpe preventivo y Frey dio el consentimiento. Pero no le resultó, porque la maniobra era secuestrar al general René Schneider. El general lo que hizo fue resistirse y en esa resistencia saca su arma y es asesinado. Eso obliga a la democracia cristiana, muy rápido, me quedan 2 minutos y quiero llegar a lo que quiero llegar. Evidentemente, el criterio es que Allende gobierna. A partir de ahí se une toda la derecha chilena, más la democracia cristiana, que ve cómo el sector constitucionalista de Tonich, entre otros, es relegado y asume la derecha más reaccionaria de la democracia cristiana, aquella vinculada a la falange, aquella vinculada a esos criterios. Fueron 3 los elementos que buscaron romper. Primero, crear el caos, la desestabilización
y por tanto, a partir de ahí, buscar los elementos de un golpe blanco. Ese golpe blanco que curiosamente tendrá resultado después en Honduras mucho tiempo más. En definitiva, desestabilización, en definitiva, generar caos, en definitiva, articular las posibilidades de declarar ilegítimo al gobierno para que desde ese punto de vista la justicia chilena, el parlamento chileno, dijera que la Unidad Popular era legítimo por los votos, pero ilegítimo en su acción política. Por tanto, tenía que dimitir. Para eso, y muy rápido, necesitaban los 2/3 del Congreso. En el 73 no lo consiguieron y eso volcó directamente al hecho del voto. Una primera tentativa el 29 de junio con el Tacnazo y después, fundamentalmente, el 11 de septiembre. Eso demostró varias cosas, para ir concluyendo. Uno, que la derecha chilena nunca fue democrática. Nunca creyó en los votos. Nunca la derecha chilena aceptó un triunfo, como el triunfo en las urnas de la izquierda. Y tenía que ser también, y eso lo dijo la derecha norteamericana y en América Latina, un mal ejemplo para América Latina. Había que acabar con Chile. No era la experiencia de la guerrilla cubana. Era un hecho de ganar la vía pacífica al socialismo, pero recuerden, la contradicción no es reforma o revolución, sino insurrección. No revolución, reforma o insurrección, bajo el criterio también del socialismo. No es contradictorio. Son también homologables en el ámbito de los contextos históricos. O sea, por lo tanto, la revolución puede ser vía insurreccional o puede ser vía de reforma. Y Allende aceptó la vía de reforma sobre la base de la legitimidad del orden político que garantizaba la posibilidad del cambio. No me puedo extender en eso. La guerra interna, el concepto del enemigo interno, hicieron posible justificar el golpe militar. Y voy concluyendo. Ese golpe militar se justificó en un texto que la Junta Militar sacó a los pocos meses, el libro blanco del cambio de gobierno en Chile. Aquí se expone lo que supuestamente legitimó el golpe de Estado, que era ellos o nosotros. Es decir, el concepto de que la Unidad Popular preparaba un autogolpe para matar y asesinar a los dirigentes de la derecha y la democracia cristiana y al mismo tiempo a las Fuerzas Armadas. Ese proyecto de autogolpe, este libro que sale en el año 74, fue redactado por Vial, un historiador chileno, y por otro señor, Federico Willoughby, que inmediatamente fue, por si ustedes no lo saben, el portavoz militar, el portavoz civil de la Junta Militar chilena. Ese portavoz civil en 2004 da una entrevista, ya no lo voy a citar, donde dice que este documento se redactó y el plan Z se redactó en el edificio de los despachos enfrente de la Moneda del Ministerio de la Intendencia, en la Intendencia, y se sacó con ese fin. Curiosamente, lo voy a citar porque es interesante solamente eso, como ya lo tengo un poco desgajado, como ustedes pueden ver, una paginita más, no cuesta nada, al que le dicen que fue el portavoz, actor, gerente, impulsor y quien hizo el plan Z es un señor que se llama Joan Garcés. Le ponen la letra con un documento, lo veíamos, bueno, Vicente lo conoce hace mucho tiempo, igual, ¿no? Un documento de Flaxo que, en fin, la historia ya la contará. Y a partir de ahí el criterio era, entre otras cosas, crear una revolución marxista-leninista y el autogolpe. Es decir, supuestamente los desafectos en el plan Z. Ese plan Z sirvió para matar y asesinar a más de 2.500 personas y justificar en términos de la memoria del triunfo que ellos no actuaron en contra de nada sino para salvar el país y la patria. Bajo ese criterio se construyó el liberalismo en Chile. Bajo la muerte, el asesinato, la tortura, es donde se ha levantado ese Chile que hoy pierde la memoria, bajo el criterio de señalar que hay que hacer perdón y olvido, ni justicia ni reparación. A partir de ese elemento, la justicia no puede entrar en Chile. Recuerden que los casos de las detenciones, ya voy acabando, los casos de las detenciones de Manuel Contreras y de aquellos que hicieron los atentados en Washington y en Buenos Aires, pero en Washington fundamentalmente contra Orlando Letelier, no fueron juzgados por la justicia chilena. Sí lo fueron, pero a petición de Estados Unidos, porque se cometieron en Washington y en territorio norteamericano. No hay más condenados
por violación de derechos humanos en el ámbito de los grandes que participaron en los crímenes de lesa humanidad que aquellos que pidió Estados Unidos. Ni la caravana de la muerte, ni ninguno más. ¿Por qué? Porque las autoridades militares siguen controlando a través de sus juzgados la posibilidad de todos los actos de violación de los derechos humanos. Y concluyo, hoy el actual jefe de las Fuerzas Armadas en Chile dice que hay que tener compasión con los pocos detenidos de las Fuerzas Armadas, dado la edad que tienen, y hay que tener una conducta humanitaria para sacarlos de la cárcel. Fíjense ustedes, eso lo ha dicho en 2013, general y jefe de las Fuerzas Armadas chilenas. Eso explica, por tanto, que en Chile las tareas son pendientes. En Chile todavía hay una democracia, desde ese punto de vista, tutelada, donde las Fuerzas Armadas siguen gobernando por detrás como poder fáctico, donde la Constitución de 1980, dictada por Pinochet en el ámbito de lo que era la dictadura, sigue vigente con algunos retoques en el 96, en el 89, en el 96 y en 2005. Lo que han hecho es lavar la cara. Ya no figura Pinochet como firmante de la Constitución, sino Ricardo Lagos. Bien, bajo esos criterios yo diría y concluyo que en Chile es necesario no solamente recuperar esa memoria histórica que no se ha perdido y la dignidad que tampoco se ha perdido, porque está presente en ese pueblo chileno que desde el día 11 de septiembre, ahí también, mucha gente digna de la democracia cristiana que se presentó en defensa del presidente Allende reclamando la ley Amparo. Eso implica también, bajo esa dinámica y ese criterio, que desde luego en Chile el problema está en que esa dignidad está concentrada y sintetizada en lo que hoy podríamos llamar la búsqueda de una nueva constituyente, el fin de la lucha contra el pueblo mapuche, fundamentalmente en el sur, el fin de la amnistía que sigue funcionando y por tanto concluyo, yo diría que las grandes alamedas todavía están por abrirse y que lentamente habrá que seguir luchando en el fin de que la democracia, como decía Allende, algún día llegue efectivamente a ser una realidad. Muchas gracias.